Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo podcast de esta nueva edición que trajimos tanto a nuestra cuenta de Spotify como de Instagram. Y el día de hoy vamos a estrenar esta sección con una invitada muy especial para mí. El nombre de ella es Agostina Rivera. Hace poquito logró recibirse en la licenciatura de Psicología en UCES, en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Y la trajimos hoy porque justamente nos parecía muy importante hablar de este tema que seguramente habrán visto en el título, que es hablar un poco de este tema que pareciera tabú o que la gente por ahí no habla mucho, no es un campo que está muy elucidado, pero es un campo de mucho interés y sobre todo en este último tiempo que es justamente el colectivo de las personas trans. Así que bueno, voy a dejar de hablar un poco y quiero escucharte. ¿Cómo estás, Agos? Bueno, estoy muy bien. Primero que nada, gracias por invitarme a tu programa. Uh-huh. Me da mucha gracia, logró recibirse de psicóloga. Con vos al lado sí fue un logro, pero nada, estoy muy bien. A mí también me parece muy importante venir y tener el espacio de poder hablar de esta temática porque justamente, puntualmente, una de las razones por las cuales yo empecé a leer sobre esto es por eso, porque es un tema que no está muy visibilizado. Quizás vos vas y te cruzás con un amigo y le preguntás, che, ¿qué opinás de una mujer trans? O ¿qué sabés sobre la colectividad o sobre el activismo trans? Y no hay mucha información al respecto, o quizás también hay mucha desinformación, Uh-huh. que eso sí muchas veces lleva a generar o bien conductas o comentarios prejuiciosos o bien que discriminan y que generan mucho malestar también. Así que el espacio para poder venir y comentar un poco lo que puedo aprender en este corto tiempo y informarme y quizás informar al resto me parece muy valioso, así que gracias por eso. Sí, a mí me pone muy contento poder escucharte porque bueno, así como dijo en la introducción, por ahí fue atravesar ese proceso juntos, digamos, y la investigación que, bueno, a todo esto no lo aclaré, pero claramente ella está acá porque hizo un trabajo de investigación para poder recibirse justamente en la licenciatura. Hizo un trabajo muy bueno y muy grande. En el que, bueno, lo vas a contar un poco ahora, ¿no? Pero que justamente se dedicó mucho a conocer sobre este tema y a estudiarlo. Por eso justamente la idea es un poco que vengas acá y nos cuentes tanto el trabajo a nivel metodológico y también a nivel teórico, porque bueno, lo importante acá es como psicoeducar y de entender de alguna manera que el estigma y la discriminación, que ya vas a hablar de eso, parte siempre de uno, y lo peor de todo es que está tan internalizado que a veces ni nos damos cuenta del mal que hacemos con los comentarios o con cómo percibimos la realidad, justamente, que es como súper, bueno, ya lo explicarás, pero súper inconsciente, ¿no? De no saber lo que damos a entender o lo que hacemos cuando decimos o hacemos las cosas que hacemos, ¿no? Totalmente, y quizás justamente por no ser una persona trans o por no estar en contacto con una persona trans, muchas veces uno no dimensiona, no mide el impacto que muchas veces tiene una mirada, un comentario al pasar que quizás no se lo dirige a esa persona, pero la persona en cuestión lo escucha. Es importante visibilizar que justamente las personas trans y puntualmente las mujeres trans se encuentran en una situación hoy en día un poco más amparada, si se quiere, porque en Argentina se sancionó en el 2012 la ley de identidad de género, que fue un cambio paradigmático a nivel mundial directamente, porque es una ley que contempla muchas cuestiones que otras leyes en otros países no. Hay países que directamente no tienen ley de identidad de género, los que tienen son muy binarias, digamos. La nuestra, por suerte, es sumamente integral, contempla adolescencia, niñez, no tiene una perspectiva de pensar la identidad de género en términos binarios hombre-mujer, sino después cuando te cuento un poco mejor eso, se va a poder apreciar que es sumamente amplia. Bueno, estamos yendo como muy sí, estamos yendo muy, o sea, lo vamos a terminar abordando, pero antes de empezar, lo básico para introducir el tema, quisiera que nos puedas contar un poco la diferencia o por ahí las definiciones, digamos, de lo que es género y lo que es sexo, justamente como para empezar hablando un poco. Bien, perfecto. Es muy pertinente tu pregunta porque justamente para entender un poco mejor y salir de la concepción que quizás tenemos de qué es la identidad de género, hacia los años 90 se empiezan a teorizar desde una perspectiva un poco distinta justamente estos constructos de sexo y género, digamos. Yo quizás si te pregunto a vos, ¿qué es el sexo? ¿El sexo para vos es binario? ¿Hay hombre y mujer? Sí. Bueno,
eso muchas veces se encuentra ligado a esa respuesta a que el sexo es lo biológico, es este carácter innato, invariable, ahistórico, con el cual el ser humano viene al mundo. Es decir, vos nacés con un sexo. Nacés o con genitales masculinos o con genitales femeninos y consecuentemente se espera de vos que si nacés con genitales masculinos seas un hombre, te sientas un hombre y te comportes como un hombre. Bueno, no es así. La binariedad del sexo, empiezan a decir ciertos autores hacia los años 90, es una cuestión socialmente construida. Es decir, el sexo como el género, ambos van a ser construcciones sociales. Se desmitifica esta cuestión del sexo como lo biológico sobre el cual el género actúa como ser la lectura social de eso, es decir, del sexo como lo biológico y del género como lo social, y se va a decir, no, el sexo es tan social como el género y la lectura binaria del sexo, pensarlo como binario, es justamente una construcción social. Y la forma más simple de responder a eso es que hay personas que son intersexuales, es decir, que nacen con ambos genitales o bien con una cuestión más fisiológica a nivel gametos, que es más una cuestión médica, que son intersexuales, digamos, y que... Claro, ahí sería lo mismo, que no hay una binariedad, digamos. Naturalmente no hay tal binariedad. Se busca alcanzar esa binariedad, por ejemplo, interviniendo quirúrgicamente a las personas intersexuales o bien hormonalmente, psicológicamente también. Pero hay cierto grado dentro de construcción social de pensarlo como algo más fisiológico, digamos. Totalmente, no se descarta que hay un basamento biológico y Claro. que hay diferencias a nivel físico entre ciertas identidades, pero lo que se busca justamente es producir un corrimiento de pensar que la binariedad es natural, porque eso es muchas veces el fundamento de decir una identidad trans está desviada de la norma porque no es normal, no es lo natural, porque justamente una identidad trans son todas aquellas personas cuya identidad de género no se corresponde. Bueno, ahí vamos. ¿Qué es el género entonces? Bien, entonces el género va a ser justamente desde ciertos autores pensados como esta norma o ideal regulatorio que va a otorgarle esta condición de binaria al sexo. No es que el género se apoya en el sexo biológico y de ahí sos hombre o sos mujer, sino que es el género que actúa de forma prediscursiva, es decir, que actúa desde antes de la existencia de eso, dándole esa existencia. A ver, que el género sea prediscursivo implica que le da a existencia a algo al mismo momento en que se lo sanciona como tal. Te doy un ejemplo para que se entienda mejor. Nace un bebé y tiene genitales femeninos. El carácter prediscursivo del género está en decir es una niña por el mero hecho de leer un cuerpo femenino por los genitales meramente y desde esa lectura hablar de la binariedad del sexo y esperar de ese bebé que se comporte como una niña, claro, que se sienta como una niña, vestirla como niña, entre otras cuestiones. Justamente a partir de los años 90 se produce esa ruptura que es un poco a veces difícil de internalizar, de pensar que no es que el género viene después que el sexo, es decir, no es que el género viene a leer socialmente eso biológico que está ahí, sino que ambos son construcciones sociales y el género es esto que viene a establecer la binariedad en la forma en la cual vemos un cuerpo, lo materializamos y lo entendemos como un cuerpo normal, viable o inteligible, o bien como un cuerpo desviado de la norma, anormal, claro, que genera rechazo, entre otras cuestiones. Claro, en ese punto, entonces, o sea, más allá de que ambas sean construcciones sociales, por ahí podemos pensar al género como este factor predisponente, si se quiere, que está antes como vos decís, al hacer una lectura del cuerpo, y que como que a nivel cultural va encasillando, si se quiere, a una persona dentro de ciertas representaciones que están asociadas a lo masculino y a lo femenino. Totalmente. Tanto en su manera de actuar, en su manera de pensar, en su manera de sentir, como que hay ciertos no sé, patrones o representaciones, si se quiere, que se van como encasillando en esta binariedad de hombre-mujer. Exacto. Y que es eso en lo que se basa después la constitución subjetiva de cada uno, que siempre va a estar muy ligada al factor cultural que existe. Totalmente, es muy difícil nacer en una sociedad donde leemos binariamente y encontrarnos con ciertas identidades que cuestionan esa binariedad.
Y esto es como muy rompe paradigma, digamos, porque generalmente a nivel cultural por ahí se desechan o no se visibilizan estas personas porque rompen con el status quo por ahí o Exacto. Con lo que uno espera en cierto sentido, que es la norma en cierto punto. Totalmente, entonces justamente la posibilidad, por ejemplo, remitiéndonos a este espacio, de poder comentar un poco esto y ofrecer una perspectiva distinta, cómo entender la noción de sexo y la noción de género para pensar a una identidad trans como algo que no es desviado, sino como una identidad igual de válida que una identidad cisgénero, por ejemplo, que eso también lo vamos a hablar, me parece sumamente importante. Bueno, quédate con esto entonces porque la pregunta que te dije que te iba a hacer que todavía no la sabes tiene un poco que ver con esto. Bueno, entonces una vez explicaba más o menos la diferencia entre sexo y género, que entendemos que ambas son construcciones sociales y para nada ahistóricas, y no, mucho menos reducidas a un factor fisiológico o orgánico. ¿Qué es una identidad trans o qué es una persona trans? Bien. La identidad trans está definida en la ley de identidad de género como todas aquellas personas cuya identidad de género no se corresponde con el sexo asignado al momento del nacimiento en función de las expectativas sociales que lo definen así. Entonces van a ser... en palabras más criollas, cuando el género no coincide con el sexo. Exacto. Cuando la persona no se siente ni se percibe en función de los genitales o del sexo que le fue asignado. El sexo que le fue asignado. Totalmente. Bien. Eso en contraposición de una identidad cisgénero, que son todas aquellas personas cuyas identidades sí se corresponden con el sexo asignado al momento del nacimiento. Buenísimo. Entonces, en base a esta definición de lo que son las personas trans, digamos, retomar un poco tu trabajo de investigación, que fue justamente la población que vos con la que fuiste a trabajar, justamente eran personas trans, mujeres trans. Mujeres trans. Mujeres trans específicamente. Entonces, la idea por ahí de las siguientes preguntas es que vos nos puedas contar más o menos a nivel teórico y también quisiéramos escuchar un poco tu experiencia a la hora de... entiendo que hiciste entrevistas, digamos, con esas personas, en donde fuiste hablando y fuiste compartiendo las experiencias de vida que fueron atravesando, porque estaría bueno ir escuchando como una mezcla de ambas, digamos. Bien. Entonces la siguiente pregunta va en relación a qué fuiste a preguntar en esas entrevistas, cómo fue el proceso. Y bueno, la cuestión de las preguntas fue un poco difícil por el hecho de que yo no dejaba de sentir que eran preguntas muy personales o quizás muy intrusivas con gente que yo no había visto nunca en mi vida, entonces no sabía bien cómo iba a llegar eso, mi mensaje o mis preguntas meramente. Todas fueron experiencias muy distintas, todas las entrevistas. Yo justamente lo que busqué fue trabajar con una muestra de 10 personas, 10 mujeres trans. ¿Por qué? Porque se establece que hay una diferencia entre cómo la sociedad recibe a un hombre trans que a una mujer trans. Totalmente. Se dice que el hombre trans muchas veces pasa un poco más desapercibido, que tampoco está bueno, pero que pasa más desapercibido, entonces quizás no es tan discriminado o violentado como si una mujer trans. Yo entonces lo que hice fue decidir trabajar con 10 mujeres que tengan ganas y que accedan a hablar conmigo y contarme un poco de su historia. Y lo difícil que debe ser entrar a un colectivo tan que tiene que tener, o sea, como un mecanismo de defensa, digamos, por el estigma, por la discriminación viste que todas las comunidades que son segregadas se terminan produciendo como una autoseparación, digamos, del entorno social, como una manera de aislarse en cierto punto frente a la violencia que reciben. Totalmente, es que sí, eso es una de las cuestiones que pude encontrarme y con lo que me pudieron comentar todas las chicas con las que hablé en todas las entrevistas. Me hablaban de la importancia no solamente del grupo de amigos, sino un grupo de pares, de la importancia de tener una amiga trans al lado para compartir experiencias, para saber desde el entendimiento de cómo son violentadas, de acompañarse desde ahí. Sí, son una comunidad que se apoya mucho en sí misma. Dentro de ella también hay conflictos, como es esperable, pero sí, todas me dijeron lo mismo. Me dijeron que es muy necesario esto del apoyo y el sostén que se encuentra entre ellas, digamos. Bien. Y entonces, ¿cuál fue tu objetivo general a la hora de ir justamente a hablar con eso? ¿Qué información fuiste a recolectar? Bueno, a mí puntualmente lo que me interesaba era, partiendo de la base de que es un grupo, una comunidad muy violentada, digamos, justamente poder indagar cuáles eran las consecuencias de la violencia.
Yo puntualmente trabajé con 2 modalidades de violencia, porque la violencia es un constructo muy amplio y muchas formas de expresión de la misma. Yo trabajé con violencia simbólica e institucional, que básicamente a grandes rasgos la violencia simbólica son todos aquellas formas de generar desigualación o discriminación con sistemas simbólicos como palabras, imágenes, comentarios, iconos, todo lo que vos te imagines que transmite un mensaje. Es violencia simbólica cuando genera discriminación o desigualación. Y la violencia institucional corre más por el Estado, de todos los obstáculos que el Estado mismo genera en el acceso a los derechos por parte de ciertos grupos. ¿Solamente el Estado o cualquier institución, no solamente estatal? Y yo lo encaré más bien desde el Estado. Claro, porque es el que tiene que garantizar los derechos humanos de las personas, digamos, por ejemplo, el acceso a la salud. Digamos, totalmente. Bueno, ya vamos a entrar en eso. Ya vamos a entrar en eso, pero sí, yo lo quise encarar desde una cuestión más a nivel estatal, no tanto de instituciones, entendiendo que quizás eso puede entenderse como un espacio más privado o lo que sea. Y yo sé que es como un trabajo como muy amplio, por eso inclusive lo que te dije de que fuiste a recolectar, porque hay tanto que trabajar, me imagino, y por eso como encararlo en este punto. ¿Qué pudiste observar? ¿Cuáles fueron tus resultados? ¿Cuáles fueron tus impresiones al respecto de este objetivo general que era ver las formas de violencia que sufre este colectivo, más o menos, como para que nos cuentes? Bueno, yo en función así de manera general, hay como 3 grandes ejes donde yo pude ver consecuencias y donde pude ver, porque también otra parte de mi objetivo al momento de ir a preguntar y de investigar era cuáles son las formas con las que estas mujeres afrontan esa violencia, es decir, no pensarlas como un colectivo que es violentado meramente, sino que también cuenta con algunos recursos. ¿Por qué? Porque es importante... No te me adelante, esa era la pregunta, porque si no la gente ya sabe que estamos por preguntar. Bueno, perdón, yo me emociono, me gusta mucho el tema. Bueno, 3 grandes ejes que son desde un aspecto más individual y desde un aspecto social, como un aspecto institucional, entendiéndolo como más del Estado. Desde lo individual yo pude notar que había una cuestión donde yo tomé la noción del estigma justamente como 2 consecuencias, podemos decirlo. El estigma internalizado y el estigma anticipado, digamos. El estigma internalizado implica justamente que las mujeres muchas veces por constantemente enfrentarse a situaciones de violencia donde se sentían discriminadas y donde se veían estigmatizadas, las llevó muchas veces a apropiarse de ese estigma, a internalizarlo, a hacerlo parte de su identidad. Y esto tenía o bien consecuencia de ocultar su identidad, es decir, no mostrarse como mujeres trans, mostrarse como varones cisgénero. Ya por una decisión propia, digamos, no tanto, o sea, no es que, digamos, hubiese sido siempre así, pero ya es algo que ni siquiera el estímulo externo tiene que estar para yo para yo mostrarme de esa forma. Exacto, o sea, el estímulo externo quizás se presenta tanto que después ya o por miedo o por no querer ser rechazado o por pertenecer se mostraban como varones trans, pero cis. Parte de uno, ¿no? Ya directamente no es algo que ya es algo propio. Exactamente. Justamente la consecuencia de la violencia llega a ser tan grosa, si querés, que ya implica una forma de posicionamiento de la persona con respecto a algo tan propio como es la identidad, digamos, de no poder mostrarse cómo se sienten y cómo se perciben por el rechazo que reciben, digamos, que se espera también recibir. Hay una cuestión también, por eso hablé también de estigma anticipado, hay una cuestión de anticiparse a que suceda una situación de violencia de esos tipos, que las lleva a retrotraerse muchas veces, a alejarse, a aislarse, ya sea de la familia, o bien la familia la rechaza, o ellas se alejan de la familia. Volviendo a la cuestión del ocultamiento, 2 formas: o bien ocultan su identidad y se muestran como varones cis, siendo que se sienten mujeres, o bien adoptan su identidad de mujer trans y muchas veces se autoexcluyen, ¿sí? Que es lo que más o menos vos también habías dicho que es esperable que pase, digamos. Vos no vas a ir a un lugar donde te miran raro, o donde te hacen sentir que no sos parte, o donde inclusive o te pegan o te hacen un comentario al pasar, digamos, donde no te sentís cómoda, donde no te sentís igual. Muchas veces eso se presenta en distintos ámbitos de su vida, en la familia, en la escuela, en el sistema de salud, en el trabajo,
en ámbitos sociales comunes, digamos, ir a la plaza, ir al boliche. A mí me llama mucho o sea, esto yo creo que todos podemos entender a nivel social, ¿no? De que esto es como algo que está muy arraigado a nuestra cultura y cómo son estigmatizadas las mujeres trans desde el punto, hasta desde la, digamos, no sé, desde muchos aspectos, ¿no? Que ya lo vamos a ir hablando, pero a mí me llama la atención de qué escuchaste de violencia institucional. O sea, a mí me sorprende mucho que exista este tipo de discriminación desde un dispositivo de salud, por ejemplo. Bien, bueno, con respecto a lo que es violencia institucional, justamente yo te había dicho que tiene que ver con los obstáculos que el Estado con sus instituciones pone para que la gente no acceda a sus derechos, para que ciertos grupos. En el caso de ellas, habían dos cuestiones muy recurrentes. Uno era el ámbito de salud, sí, pero puntualmente destacan la coerción policial. ¿Qué pasa? Al ser mujeres trans, no acceden a un trabajo remunerado y digno como una persona cisgénero. No les es fácil encontrar un trabajo estable, por ejemplo, trabajando administrativa, trabajando en una farmacia, trabajando en un kiosco, donde se te ocurra. No les es fácil. Muchas Ahí salimos veces, del Estado también, inclusive, como institución. Totalmente. Eso también igual un paréntesis ahí porque se sancionó una ley, pero también un signo de pregunta con respecto a cómo esa ley funciona. Exacto. No funciona un pedo. Volviendo, son mujeres entonces que muchas veces tienen que recurrir a lo que es el trabajo sexual, a la prostitución, para tener ingresos, digamos, económicos. Bueno, ¿qué pasa? El estigma que sufren en el momento de trabajo, digamos, del trabajo sexual que ofrecen, digamos. En todo momento, o sea, vos vas y te cruzás con una persona y, por ejemplo, me pasó haciendo el trabajo de investigación de que me digan, yo comentar, bueno, voy a trabajar con mujeres trans y que me digan, ¿por qué no vas a la esquina a preguntar si quieren hablar con vos? O seguro que en la plaza encontrás alguna a la noche. Comentarios así donde lo que se espera es que una mujer trans esté parada prostituyéndose, que en parte es una realidad, pero también con qué connotación estás mandando ese mensaje, digamos. Y cómo es que se mezcla también la cuestión del transgénero y la cuestión del travestismo, inclusive, que por ahí es algo que se suele asociar mucho, de pensar que un travesti es una persona transgénero, digamos, como una sola pasión. Sí, hay una solapamiento de términos. No es lo mismo una persona que se define o se piensa como travesti que una persona transgénero o transexual. Y eso también es re interesante porque todos esos términos tienen un origen o bien en la justicia penal o en el discurso médico, digamos. Eso, justamente esos dos orígenes llevó a muchas veces pensar a las identidades trans como como un crimen, como algo que era un delito. Por ejemplo, en Argentina estaban los edictos policiales que eran delitos menores, por los que tenías penas menores, como por ejemplo estar X cantidad de horas encerrado en la celda, digamos. Uno de esos delitos era por vestidura de mujer. ¿En serio? Todas las mujeres trans que estaban en la calle, que ejercían la prostitución, sobre todo las que son más viejas que yo puedo entrevistar, me contaron muchas experiencias de que los policías iban, les pegaban muchísimo, que las encerraban por muchas más horas que a otros delincuentes o presos, o como queramos llamarlo, y que la razón por la que iban presas era por vestidura de mujer. No, es increíble. Y que sigue pasando, en menor medida, pero sigue pasando, digamos. Totalmente. Esto es como vos decís, de implementar una ley laboral en la que se tiene que hacer como una equidad o una igualdad en la forma de las oportunidades laborales. Al final, el que se reserva el derecho de admisión o de hacer un contrato, digamos, es el jefe, por decirlo así. Entonces, ¿cómo se regula si no es un cambio a nivel social, más allá de una entidad externa que sea coercitiva? Pero bueno, creo que tenemos un montón para hablar de esto, pero me interesa pasar al siguiente punto, que son que hablaste de los recursos de afrontamiento, que es como la parte por ahí, no sé si positiva o que da un poco de esperanza, ¿no? En términos porque yo me imagino que el impacto que debe tener vivir esto y vivirlo en el día a día, digamos, o sea, el impacto psicopatológico, ¿no? Hablar de los niveles de ansiedad, de depresión, de suicidio, digamos, debe ser como para otra investigación directamente, porque debe ser como, no sé, de vivir con eso todo el tiempo debe ser muy difícil, digamos. Entonces, como que, ¿qué recursos de afrontamiento pudiste encontrar? ¿Cómo lo llevan? Bueno, eso sí, justamente ese era el interés de también destacar, poder entender también cómo hacen para vivir con
tantos obstáculos, digamos, o siendo tan marginadas o tan discriminadas. Y también 3 ejes, recursos de afrontamiento individuales, como ser la aceptación de la propia identidad. Todas me decían lo mismo. Me decían que cuando pudieron aceptarse y decir, bueno, soy una mujer trans, me quiero vestir así, me quiero comportar así, quiero ser de esta forma, fue mucho más aliviante para ellas y las hacía sentir mejor, aún sabiendo que el estilo de vida que les esperaba era un estilo de vida súper marginal, un estilo de vida con casi 0 oportunidades, con mucha violencia de por medio, y aún así que comenten que aceptarse como son las hacía sentir muy bien y que no elegirían otra cosa, no elegirían ser varones cis, digamos. Es algo que también me parece muy, muy groso. Eso es uno de los recursos que más mencionaban y que me parece también importante destacar. También es no solamente el aceptarse, sino el sentir orgullo. El ir y pararse frente a una persona que quizás las discrimina o que las mira mal y pararse con orgullo, sentirse bien, no sentirse no pertenecientes, no sentirse rechazadas, sino saber que el rechazo viene de afuera. Y que... Bueno, pero ¿cómo, o sea, en términos de recursos de afrontamiento, cómo una mujer trans llega a construir ese sentimiento de identidad personal tan fuerte, digamos? Y les lleva mucho tiempo, digamos, algunas lo hicieron desde muy jóvenes, en la adolescencia, decir, a la mierda con todo, yo soy esto y quiero mostrarme así, soy feliz así. A otras les llevó años donde lo hicieron de más grandes, y también ahí se acompañan trabajos personales, trabajos internos, el apoyo de amigos, el apoyo de familias, que eso también son recursos de afrontamiento, pero yo los encaré como de recursos más vinculares. Yo de tener a alguien con quien hablar, de tener un referente o alguien con quien identificarse. El activismo, fundamental. Me imagino, yo lo que más pienso es que hay mucho estigma y violencia también dentro del colectivo. ¿O no? Porque viste que sucede que justamente en estas cuestiones también hay como una cuestión de estigma internalizado dentro de entre personas trans también. Bien, sí, me comentaron, yo igual no es algo en lo que profundicé, pero me comentaron que sí, que a eso te dije, dentro del mismo colectivo hay conflictos, como es esperable, y como muchas veces lo que sí puedo escuchar mucho de aquellas que ejercieron la prostitución durante prolongado tiempo es una cuestión de luchas más entre ellas por territorio, si se quiere, o conflictos de decir más personales entre ellas. Bueno, y ahí, ¿te acordás que yo te dije que te iba a hacer una pregunta? Digamos, la pregunta que quiero saber qué pensás, más allá de todo lo que venimos hablando, es justamente cuando hablamos de recursos de afrontamiento en una problemática tan grande, es en donde tenemos que pensar también en la participación de alguna entidad que regule todo esto como Estado, puntualmente. Entonces la pregunta va, ¿qué pensás sobre las políticas establecidas por el Estado para abordar esta problemática? Si pensás que se cumplen, si pensás que no se cumplen, si están bien aplicadas, si no están... Porque una cosa es lo que prometen y otra cosa es lo que termina sucediendo, ¿no? Entonces como que... porque yo considero que los recursos de afrontamiento van a poder potenciarse en la medida en que haya un Estado que dé el soporte necesario para que estas personas puedan vivir su vida como una elección real, y que realmente es así. Todos deberíamos... Hay muchas crisis en personas cisgénero, digamos. Hay muchas crisis en un momento evolutivo, digamos, en el que se plantean todas estas cuestiones nuevamente, como están impuestas desde fuera. El momento es una angustia terrible para la persona volver a plantearse su orientación sexual, volver a plantearse su identidad de género, pero en términos de ¿es lo que yo elijo o no? Y por ahí terminan uno atravesado por todos los estigmas de soy homosexual, o soy bisexual, o en realidad soy una mujer, me siento como una mujer, que es como súper movilizante porque nunca se cuestiona, porque siempre es como que está impuesto, ¿no? Porque se espera que haya un lineamiento esencial entre el sexo, el género y el deseo. También que todos seamos hetero de repente, y que si naces con genitales femeninos, seas mujer y te sientas mujer y te muestres así en sociedad, digamos. Y ahí hay una pregunta que hizo el público que es lo próximo que te voy a decir, pero primero... Pero respondo esa primero. Bien.
Bueno, remitiéndonos a las políticas, que es lo que vos dijiste, ese es otro recurso que también es fundamental, porque es lo que vos decís, o sea, es un trabajo interno de la persona con apoyo social y con apoyo institucional a nivel estatal, Ajá. a nivel políticas públicas, si se quiere. Sí. Y yo te había mencionado al principio la ley de identidad de género que se sancionó en el 2012. Hay muchas investigaciones hechas en Argentina que marcan la diferencia abismal que hubo en el estilo de vida de las personas trans posterior a la sanción de la ley, para mejor, digamos. La ley de identidad de género arranca definiendo que la identidad de género es el derecho de reconocerse y ser reconocido en función de cómo uno siente y perciba su identidad de género. Ahí ya es una cuestión donde para mí en Argentina se hicieron las cosas bien, digamos. ¿Por qué? Porque justamente vos lees leyes de otros países y la marcan como ser hombre o mujer, o no contemplan niñez o adolescencia como si la nuestra. Es muy integral, entonces da herramientas para que los profesionales puedan tener un sustento a nivel marcos legales, normativos en el país, y que no sea una cuestión de que acusen de que eso es ideología. Ajá. ¿Entendés? Es fundamental. Claro, y ahí el problema está en que a nivel estatal por ahí parece que no hay un apoyo dentro de lo que es el binarismo, hombre-mujer, pero en realidad si vos te vas a sacar un DNI, digamos... Bueno, ahí vamos. Vos tenés entonces la ley sancionada donde dice que la persona puede ir a hacer un cambio registral, es decir, un cambio de DNI, cuando quiera y porque le parece, sin supervisión médica totalmente. Ni legal, que es algo que sí se espera en otros países. Eso es muy groso también, es un desplazamiento de la justicia, de que la justicia y de que la medicina tengan la potestad de definir quién médico, sos vos o quién no. Exacto. Sí. También grosísimo eso. Pero ¿qué pasa? Cuando las mujeres me contaban que iban a hacer el cambio registral, quizás no era la imposición o el obstáculo estatal, porque sí está la opción de hacer el cambio registral, pero sí se sentían discriminadas o bien rechazadas por las personas que atendían en Exacto. Esos espacios. Entonces yo, ¿por qué igual lo pienso como un déficit a nivel de cómo el Estado se encarga de estas temáticas? Ajá. Porque hay mucha falta de información, hay falta de profesionales capacitados, son esos los obstáculos. ¿Entendés? Ajá. La opción como siempre, como es particular en Argentina, el problema no es la ley, sino cómo se la aplica, digamos. Exacto. La ley se aplica, es así. También hay mucha falta de recursos humanos o bien recursos en términos de terapia para hacer terapias hormonales o para hacer intervenciones quirúrgicas. Muchas veces no hay recursos. Me contaban algunas de las mujeres que van al hospital. En el hospital acá en el Perrando hay un dispositivo que es especializado para atender a personas trans. También muy bueno, súper integral. Pero decían que muchas veces iban a buscar las hormonas o las pastillas con las que se tengan que atender. Que está muy bueno porque sí estaban bien atendidas desde una perspectiva médica, no es que consumían cualquier tipo de pastillas, que es algo que sí pasaba antes de la sanción de la ley, pero que muchas veces no había. Entonces, que no haya recursos también dificulta un poco la aplicación propiamente dicha de la ley, que es una cuestión un poco más general, que pasa también en otros espacios con otras problemáticas, digamos. Entonces, no solamente con esta. Entonces, ¿la respuesta? Mi respuesta es que políticas fueron sancionadas y que están buenas. También hay una política, una ley que es tiene una palabra que no me gusta, pero como de capacidad laboral para personas trans, como la ley de cupo laboral trans. Están sancionadas, pero no se terminan de aplicar propiamente. Entonces me parece que justamente hay que hacer ajustes ahí, hay que ver si no son palabras que se van con el aire, digamos, que de una con que se sancione la ley, pero si no se termina aplicando y tiene efectos positivos como se espera, y es medio que lo mismo, digamos. Bueno, pero ahí volvemos a lo mismo, la dificultad es que también hay una regulación interna de la propia sociedad a la hora de aplicar o no a las leyes, como que es muy difícil hacer un control tan estricto, ¿no? Pero bueno... una cosa más. Sí me parece que hay algo que se puede hacer, que es que haya capacitaciones o información con perspectiva de género como esto. Que es un pequeño paso. Muchas de las entrevistadas me decían, hay mucha desinformación. Nosotras notamos que la desinformación es lo que lleva a discriminar, porque si vos te parás y pensás que la identidad es un derecho humano y que te está refiriendo de esta manera a un ser humano, es decir, un sujeto de derechos,
y qué estás diciendo, digamos. Sí. Bueno, la última y terminamos porque creo que ya se extendió bastante, nos copa mucho hablar de este tema. Un poquito. Sí, es muy interesante y da como para, bueno, sí, espero después que vuelvas pronto para seguir hablando porque seguro que seguís en el tema, ¿no? Pero la última pregunta, todas las preguntas que fuimos haciendo tienen nuestro Instagram lo.incógnito, donde siempre vamos dejando los podcasts que se van a venir y todo eso. Y bueno, como las preguntas también estaban muy direccionadas a todo lo que fuimos respondiendo, pero hay una puntualmente que estuvo muy buena, que no hablamos, y que es este cambio que hubo en la forma, en lo que es cómo se concebía la homosexualidad en términos de un trastorno mental. Bien. Y por qué hoy no sería un trastorno mental la homosexualidad, o si nos vamos un poco más lejos, no sería un trastorno mental percibirse de una manera distinta al sexo asignado al nacimiento, digamos. Bien, ahí dos cuestiones. Por un lado, la distinción entre identidad de género y orientación sexual o identidad sexual. Ajá. La orientación sexual va a tener que ver justamente con la atracción o el afecto que una persona siente hacia otra, digamos, ¿no? Distinto es la identidad de género, que es como uno se percibe y se reconoce a sí mismo, ajá, pero que obviamente van en conjunto porque somos personas. Exacto. Entonces, hablando, por ejemplo, de cómo pensar a la homosexualidad o, por ejemplo, a las identidades trans como trastornos mentales, que es algo que pasa, digamos, aún hoy, la razón por la cual se produjo un corrimiento de sacar estos constructos de, por ejemplo, el DSM, es por lo que yo ya mencioné, porque se comenzó a teorizar al respecto sobre qué es identidad de género, sobre qué es orientación sexual. Se comenzó a problematizar que muchos conceptos que había de pensarlo como natural o como biológico o como lo que es esperable en tanto somos seres humanos, se lo desmitificó, si se quiere decir. Se cuestiona este lineamiento esencial entre sexo, género, deseo, que es lo que yo te había mencionado al principio, porque se dice, no es tan esencialista, no es que nacemos y ya somos así. ¿Y qué institución promueve este tipo de pensamiento? Bueno, hay un montón. La principal, la que nadie se quiere meter con esa institución. Y bueno, son todo teorizaciones que provienen de lo que es el movimiento feminista, pero del movimiento feminista lo que son teorías queer, digamos. Yo me refería al hecho de dónde venía esta forma de pensar a la homosexualidad como una desviación o como un trastorno. Y desde lo que es el discurso médico, digamos, puntualmente. El discurso médico muchas veces llegó a plantear ciertos rasgos o ciertas formas de cómo esperar al ser humano desde una perspectiva, si se quiere, muy biologicista, no reconociendo el carácter o el bagaje o la impronta que tiene la construcción y la representación social de qué es un ser humano y qué se espera de que un ser humano sea, se sienta, piense y se comporte en sociedad, digamos. Entonces, plantear una sexualidad normativa, como es la sexualidad como es la heterosexualidad, claro, implica pensar a todas las otras como desviadas de una norma. Y exacto, y yo creo que también eso, la gran influencia que tuvo la institución como la institución iglesia y religión, digamos, que fue como ampliamente influyente en esta modalidad heteronormativa, justamente de cómo era la concepción de Dios y de cómo eran cómo tendría que ser las relaciones entre las relaciones naturales, digamos. Totalmente. Creo que se apoya un montón también sobre ese paradigma, pero bueno, como para cerrar una pregunta muy personal, como que para que le puedas dejar a la gente, digamos, una opinión personal más allá de lo teórico, ¿no? En términos a esto, yo creo que más allá de las identidades trans y de la orientación sexual y todo esto que venimos hablando, la forma de vivir, digamos. Como que un mensaje, porque el estigma y la discriminación está, digamos, siempre si uno se sale de la norma. Entonces, como un mensaje que le puedes dejar a la gente en base a tu experiencia. No discriminen, no, mentira. No, y pensar que en función de todos estos temas, pensar en función de lo que veníamos diciendo, no solo identidad de género, de orientación sexual o de todo lo que nos hace a nosotros como seres humanos que vivimos en sociedad, tener en cuenta que somos eso, seres humanos, y consecuentemente que somos sujetos de derecho, y cuando estamos por referirnos de alguna manera hacia otro, digamos, cuando estamos por hablar de un otro o mirar a un otro o comportarnos de cierto modo para con otro, tener en cuenta que tenemos enfrente a una persona que tiene su propia identidad, que tiene su propia orientación sexual, y de ahí también
uno, con posicionamiento crítico, cuestionarse un poco por qué muchas veces se procede de cierto modo o de otro. Es decir, no proceder desde el prejuicio meramente, sino proceder desde el entendimiento de que somos sujetos de derechos todos, digamos. Ujú. No sé si me entiende. Sí, se entiende. Me explico. Bueno, a vos, la verdad que es súper interesante todo lo que venís a traer, se nota que hay como un laburazo por detrás y como que tantas cosas que quedan por hablar, ¿no? Y por hablar porque se van desprendiendo un montón de cosas. Así que nada, espero que pronto volverte a escuchar si a la gente le interesa y toda esta temática que es como lo que hoy en día por ahí es algo que la gente quiere saber, es algo que se votó un montón para escuchar. Así que nada, te quería agradecer por estar acá y por hablarnos de este tema que es tan importante y agradecerte también porque el compromiso profesional y social que tiene lo que hiciste justamente, que es tipo dedicarle tiempo a un sector que está desamparado totalmente. Y nada, esto nos sirve un montón a todos como para ir cuestionándonos lo que hacemos cada uno, ¿sí? Bueno, yo también, entonces lo mismo que te dije al principio, que gracias por abrirme este espacio para contar un poco mi experiencia, lo poco que puedo escuchar, lo que vengo leyendo hasta el momento. Me parece que es muy enriquecedor también este intercambio, porque también me dejaste con unas preguntas, unas incógnitas, ya que estamos. Así que nada, gracias por eso. Bueno, a vos muchas gracias y bueno, gracias a todos por llegar hasta este punto. Creo que fue como un poco largo, pero bueno, para los que llegaron hasta el final, muchas gracias por escucharnos. Gracias y bueno, por estar. Sí, y nos vemos en el próximo podcast que hagamos con algún invitado o bueno, vemos cuál es el siguiente. Así que muchas gracias a todos y nos vemos.